Hola amigos, aquí un gran tip de conciencia. ¿Es posible acelerar el proceso de despertar? Lo primero que quiero decir es que toda la información que voy a decir en este video está basado en algo que nos ha enseñado Ramana Maharshi. Yo ya he hablado de él y ojalá ustedes también investiguen y profundicen en los contenidos que él nos ha dado, porque prácticamente yo simplemente repito lo que él nos ha enseñado. Bueno, por otro lado también quiero decir que esta pregunta nos la formulamos como la personalidad que representamos aquí en la Tierra, pero que aquí en estas 4 dimensiones en las que vivimos sí es válido acelerar, o es posible mejor acelerar este proceso. Es posible si cuando surgen los pensamientos emergentes o errantes se asedian, se cercan o se intercepta esta seguidilla de pensamientos, ese pensar y pensar y pensar y pensar. Ramana Maharshi nos da un ejemplo y es el de un fuerte en el cual obviamente están prisioneros todos sus ocupantes. Entonces, si lo que yo hago es que sello las entradas, y ojo con eso, las entradas a ese fuerte para que nadie más entre y por otro lado voy eliminando a sus ocupantes en la medida en que intentan salir del fuerte, pues tarde que temprano el fuerte estará vacío. Ya en términos prácticos, hablando ya de sellar las entradas y las salidas de nuestra mente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero es, no reaccionamos a los pensamientos que surjan o a las impresiones de los sentidos, porque hay muchos pensamientos repetitivos que tienen ese contenido emocional y que nos agarran, que estamos apegados a esos pensamientos. Pensamientos incluso negativos, que yo tengo un conflicto con mi pareja y vivo pensando en eso, o algo que está sucediendo en el mundo, la guerra que me agobia, qué sé yo. Y obviamente también a lo que pasa con mis sentidos, que me dicen que algo me duele, que algo me molesta, qué sé yo. Ahora, segundo, no dejes que nuevas ideas, juicios, gustos, aversiones, etcétera, etcétera, entren en tu mente. Por eso hablábamos de sellar las entradas del fuerte, las entradas de la mente. ¿Sí? Sobre todo cuando yo dejo entrar todos esos contenidos en los medios de comunicación, en lo que leo y todo, y digamos que no les digo que no hagan eso, sino que no lo filtro, no sé qué hace parte de mi personalidad falsa, simplemente me lo trago entero y permito que entre en mi mente y que empiece mi mente como loquita a pensar y a juzgar en todo eso. Ojo con eso. Eso quiere decir que está contaminándose la mente desde afuera hacia adentro. Y tercero, que también es muy importante, no dejes que esos pensamientos emergentes florezcan y escapen de tu atención. Y se van y pienso y nunca regresa mi atención a lo que genuinamente soy, al ser, a la conciencia pura. Estoy totalmente inmerso en esos pensamientos. Bueno, aquí les sugiero simplemente una de las técnicas que podemos utilizar para cerrar el fuerte, y es la de la autoindagación. Entonces, por medio de preguntas, obviamente me pregunto, ¿de dónde vienes? Al pensamiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿A quién le está llegando este pensamiento? Pues obviamente a la personalidad, al ego que represento aquí en la Tierra. Y otra muy importante que también me puedo formular, ¿quién soy yo? Inmediatamente me remito al ser que soy, a la conciencia pura, a la realidad absoluta que soy. ¿Puedo utilizar otra técnica u otras técnicas? Claro que sí.
Ya hemos hablado de ellas aquí muchísimas veces. La autoobservación, la entrega a lo que ya es, la que a mí más me sirva. Lo importante y genuino es que me remita a eso que soy. En el ejemplo del fuerte, los ocupantes deben contar con suministros, agua, comida. De lo contrario, deben rendirse o morir. En el fuerte de la mente, los ocupantes, que son los pensamientos, necesitan un pensador que les preste atención y se entregue a ellos. Ese pensador son sus suministros. Si el pensador desvía su atención de los pensamientos emergentes o los desafía, ya sea con técnicas como la autoindagación, la autoobservación, la entrega a lo que ya es, la meditación, antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse, pues adivinen qué pasa. Todos los pensamientos morirán de hambre. Muy importante ese desafío del que hablamos. Hay que hacerlo antes de que, por decirlo así, esos pensamientos emergentes se apoderen de ti. Porque si no, empieza esa seguidilla interminable de pensamientos y podemos durar ahí horas, días, sin nunca ser conscientes o prestar atención hacia adentro. Entonces ahí les habla la voz de la experiencia. Muy importante hacerlo lo más rápido posible. Ahora, si relajas tu vigilancia, aunque sea por unos segundos, y permites que nuevos pensamientos escapen y se desarrollen sin ser desafiados, el sitio se levantará y la mente recuperará parte o toda la totalidad de su fuerza anterior. O sea que perdemos todo nuestro trabajo, perdemos el año, como decimos coloquialmente. Ahora, esto de que estos pensamientos emergentes se apoderen de nosotros, esto sucederá más fácilmente si estás acostumbrado a reaccionar emocionalmente ante un pensamiento en particular. ¿Por qué sucede esto? Y también lo que decíamos en la diapositiva anterior, que es lo mismo. Porque estamos apegados, adictos, sería como la palabra, a los pensamientos. Es decir, si hay un pensamiento recurrente como que tengo problemas con mi pareja, tengo un problema económico, y eso vuelve y vuelve y vuelve y vuelve todo el día, cada momentico, y yo me vuelvo como adicta a eso y sigo y sigo y sigo, y ahí me quedo. Entonces fíjense que por eso sucede mucho más fácilmente ese fenómeno de que caemos en esa seguidilla de pensamientos. Ahora, cuando el rechazo de las actividades mentales se vuelva continuo y automático, comenzarás a tener la experiencia del ser, la conciencia pura, la realidad absoluta o eso que genuinamente somos. Esto ya son, como hemos dicho en otros videos, palabras mayores o niveles superiores. Cuando ya seamos un Jnani, como dicen en esas palabras extrañas, un iluminado, una persona consciente, mejor, este tipo de cosas no volverán a suceder. ¿Y esto por qué? Por el rechazo de las actividades mentales. ¿Y qué queda? El ser o la conciencia. Si puedes mantener el asedio durante el tiempo suficiente y con la fuerza suficiente, llegará un momento en que no surjan más pensamientos. O si lo hacen, solo serán imágenes fugaces que no distraigan, porque, mucho ojo con esto, están en la periferia de la conciencia. Son como flashes, pero es milisegundos y ya tú nuevamente regresas a tu mente en calma, a tu mente en blanco, a la conciencia de lo que eres. Ya no te enganchas y te quedas ahí pensando. Yo también les cuento que he experimentado eso, también es muy real. Para lograr esto también se necesita de la entrega
o la rendición del ego, la personalidad, el personajito, como le queramos llamar también. Esto solo tendrá lugar cuando el pensamiento yo, que está en minúsculas porque representa el ego o la personalidad, haya dejado de identificarse, ojo con esa palabra, identificarse con los pensamientos emergentes. Entonces es el caso del que hablábamos en el fuerte, que sencillamente ya cuando los ocupantes ya no pueden salir y se quedaron ahí, ya no tienen suministros, pues tienen que rendirse, ¿cierto? Entonces es cuando la personalidad, el ego, que obviamente son esos mismos pensamientos que nos creemos ser, el ego o la personalidad está hecha, constituida de esos pensamientos, se rinde, se entrega, pone la banderita blanca. Y cuando dejamos de identificarnos, porque si estamos identificados con esos pensamientos, lo siento muchísimo, pero ahí seguimos en la adicción, en el apego a esos pensamientos, y ahí nos quedamos pensando, como hemos dicho en esa seguidilla. Bueno, otra cosa muy importante que hay que decir es que la autoindagación debe hacerse continuamente. No funciona si lo consideras como una actividad de un corto tiempo, por un ratito del día. No, con la práctica, la meditación y el trabajo pueden continuar simultáneamente. No me miren a mí, yo no he llegado allá. Y cuando necesitas pensar, lo haces y luego regresas a tu mente en calma. ¿Qué tal? Es solo cuando yo quiera pensar y de resto suspendo y me quedo en mi conciencia genuina o en lo que genuinamente soy mejor. Entonces hay que hacerlo a lo largo de todo el día, durante todo el momento de la vigilia. Y unas frasecitas que les quiero regalar. Tu necesidad última es establecerte en la paz inmutable del ser. Esto es lo único que realmente necesitamos. Para esto tienes que renunciar a todos los pensamientos, que es lo mismo que decir renunciar al mundo en tu mente, abandonar al mundo en tu mente. Sé consciente de lo que queda cuando los pensamientos se detienen. Ya sabemos la respuesta. Y por último, sé consciente de la conciencia, que es el origen de todos tus pensamientos. Ya sabemos que el ser, la conciencia, es el origen de la falsa personalidad que representamos, que es lo mismo que decir los pensamientos que tenemos. Ahora, el sí mismo, que es lo mismo que decir el ser, la conciencia pura, la realidad absoluta, etc., este siempre está alerta. Esa es su naturaleza. No nos podemos quedar dormidos, fíjense. O sea, es un estado de atención, es un estado de estar despierto, ¿sí? Pero sin pensamientos. Y esa atención continua solo vendrá con una larga práctica, paciencia, perseverancia. Si estás realmente atento, cada pensamiento se disolverá en el momento en el que aparezca. ¡Qué belleza! Si puedes aferrarte a este conocimiento, nos dice Ramana, yo soy el sí mismo, en todo momento, no es necesaria más práctica. Parece una contradicción a lo que acabo de decir, pero sí es cierto. Cuando ya lleguemos allá, espero que a mí me suceda cuando llegue, no necesitaré más práctica o no necesitaremos más práctica, porque si seguimos practicando, la práctica nos va a devolver a la personalidad, al ego, porque soy yo como personajito, como personalidad que entre comillas necesito practicar. Mucho ojo con eso cuando lleguemos allá. Por ahora no, por ahora sí es practicar y practicar y practicar. Y tarde o temprano el flujo de pensamientos se detendrá, o sea que paciencia y sigamos adelante. Y esta diapositiva que me encanta esa imagen, para lograrlo se debe tener la suficiente constancia y perseverancia. Un recorderis. Y mi diapositiva final
que para este video representa la conciencia pura, la realidad absoluta, la inmortalidad consciente, como lo queramos llamar, que solo la podemos descubrir cuando la mente está en calma, cuando el fuerte esté vacío, cuando ya no haya pensamientos.